Una época dorada de la música. Con ustedes, abarcó el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Como introducción, la música barroca o música del barroco es un estilo musical europeo. Generalmente lo llamamos música clásica o cultura europea. Es antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo. A continuación, Como característica número uno tenemos el bajo continuo. Es una base melódica o armónica sobre la cual se hacía la música en aquellos tiempos. Característica número 2. Predominio de los instrumentos de cuerda y viento, entre ellos flautas, cornetas, sacabuches, viola de gamba, vihuela, entre otros. Como característica número 3 tenemos la polifonía. ¿Qué es la polifonía? Es un conjunto de sonidos ejecutados simultáneamente. ¿Qué otras características tenemos? El uso extremo de contrastes, acordes de progresiones funcionales y los tipos de compases claros y sencillos. Canon y Giga en re menor, 1680. Primer periodo, barroco temprano, que empezó en 1595 hasta 1650. Segundo periodo, barroco medio, que empezó en 1650 hasta 1695. Tercer y último periodo, barroco tardío, que empezó en 1695 hasta 1750. Los tipos de piezas de la época básica son los tipos de piezas más importantes en la época básica en la música instrumental son sonata, tipo de pieza compuesta para menos de 3 instrumentos, normalmente para piano y otros más. Suite, normalmente larga, inspirada para danzas. Concierto, es una composición hecha para orquesta. La música vocal se divide en dos, una que es la religiosa y la otra no religiosa. Religiosa. La religiosa se divide en dos partes, una que es el oratorio y otra es la cantata. El oratorio. El oratorio está basado en los textos bíblicos. Está cantado pero sin ninguna representación. La cantata. La cantata inicialmente no empieza como una música religiosa, pero con el tiempo empieza a utilizar textos bíblicos. A diferencia del oratorio, es más corta. Y aquí hay una intervención de los personajes, es decir, intervienen los solistas, los coros y orquestas. La música no religiosa. Esta simplemente se divide en uno, que es la ópera. La ópera cuenta una historia con varias partes, algunas partes cantadas y otras no. En esta época hay tres compositores que destacan al resto: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. Johann Sebastian Bach, considerado por muchos el mejor músico de la historia, nació en Eisenach, Alemania, el 31 de marzo de 1685. Nacido en una familia de músicos muy importantes, su padre, Johann Ambrosius Bach, se encarga de enseñarle a tocar el violín, pero su padre muere cuando éste apenas tenía 10 años de edad, por lo cual su hermano, Johann Christoph Bach, le ayuda a terminar su formación musical. Viaja a Leipzig, donde vive 10 años y trabaja como organista, compositor y maestro de una capilla luterana. Se casa en 2 ocasiones. La primera vez en 1707 con María Bárbara, con la que tiene 7 hijos. Su primera esposa,
muere en 1720. Posteriormente se casa con Ana Magdalena en 1721, con la que tiene 13 hijos. De sus 20 hijos, solo sobreviven 9, entre los cuales surgen algunos compositores destacados como Johann Christian Bach y Carl Philipp Bach. En 1749 empieza a perder la vista hasta quedarse completamente ciego. Es así que el 28 de julio de 1750 muere de un derrame cerebral. De entre sus cientos de obras destacan algunas como Tocata y Fuga en Re menor, la Misa en Si menor, el Clave bien temperado, el Arte de la Fuga, los Conciertos de Brandenburgo y la Pasión según San Mateo. Antonio Vivaldi nació en Venecia, Italia, el 4 de marzo de 1678. El menor de 6 hermanos, fue un niño enfermizo, pero a pesar de sus limitaciones, siempre sacaba algo de tiempo para aprender música. Era muy unido a sus padres, que era barbero y violinista. Giovanni Battista Vivaldi. Su padre le enseñó a tocar el violín desde muy pequeño. Vivaldi se hizo sacerdote en 1703, pero por problemas de asma no pudo dar misa mucho tiempo. Entonces se dedicó a ser profesor de violín en un orfanato de muchachas. Sus obras fueron interpretadas por una orquesta femenina. En 1705 publicó sus primeras composiciones, que fueron 12 sonatas para violín. Desde 1713 comenzó a componer óperas. A principios de 1720 compuso Las 4 estaciones. Murió el 28 de julio de 1741 en Viena por una inflamación interna a los 66 años de edad. De todas sus obras, la más resaltante por mucho es Las 4 estaciones: otoño, verano, primavera e invierno. Nació en Halle, Alemania, el 23 de febrero de 1685. Su padre era un cirujano barbero y se desconoce a qué se dedicaba su madre. Desde muy pequeño quiso ser músico, pero su padre se preocupaba más porque no le iba a dar mucho dinero en la parte de su vida. Incluso le prohibió tocar algún instrumento, pero con ayuda de su madre pudo practicar a escondidas. Mucho después estudia Derecho, pero lo deja para dedicarse a la música. En 1703 es violinista de la corte de Hamburgo y en 1705 estrena su primera ópera. Sus obras que más resaltaron son El Mesías, Música para los Reales Fuegos en Egipto y de Julio César. Orfeo, de Claudio Monteverdi, es una ópera estrenada el año 1607. Aunque no es la primera ópera, esta se da a conocer mucho más que las anteriores. Canon y Giga en Re menor, 1680. Las 4 estaciones en 1721 de Antonio Vivaldi. De esta pieza se destaca más la primavera. Mesías de George Handel era una obra inspirada en la Biblia y los Evangelios, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y esto, queridos amigos, fue la música barroca.